Un niño ante un altar promete borrar del mapa a la superpotencia más temida del Mediterráneo. 2 décadas después, ese juramento se convierte en la caravana militar más loca de la antigüedad. 90.000 soldados, elefantes gigantes y un líder con un solo ojo que pretende atravesar media Europa para golpear donde Roma se cree intocable. Verás cómo levanta un imperio en Hispania, compra pueblos con plata, escala los Alpes bajo tormenta y desarma 3 ejércitos sin perder su capa. Descubrirás la emboscada perfecta de Canas, el error que salvó a la República y el destino final del caudillo cuyo nombre convertía a los senadores en estatuas de mármol. Si quieres adrenalina histórica, sigue viendo. Nuestra historia arranca en Cartago, pujante puerto fenicio del norte africano, cuya grandeza naufragó tras la Primera Guerra Púnica, 264-241 a.C. La derrota privó a la ciudad de Sicilia y la obligó a pagar tributos ruinosos a Roma. Entre los agraviados destacó Amílcar Barca, general audaz que juró restaurar la fortuna púnica. En 237 a.C. condujo a su familia, veteranos y aventureros hacia Hispania, vasta península rica en plata. Durante 8 campañas sometió tribus, fundó puestos comerciales y devolvió a Cartago la liquidez perdida. Pero veía aquellas tierras no solo como tesoro, sino como trampolín para un futuro golpe de revancha contra el poder latino. Su hijo mayor, Aníbal, creció respirando ese deseo de venganza. De niño, imploró acompañar a su padre, y la leyenda cuenta que Amílcar, antes de zarpar, lo llevó a un altar y le hizo jurar odio eterno a Roma. Con la mano sobre la víctima sacrificada, el pequeño prometió quebrar el destino de la República con fuego y hierro. Desde entonces, su vida avanzó guiada por ese voto. Bajo la tutela paterna, el muchacho aprendió logística, diplomacia áspera y arte de la emboscada. Demostró coraje, una memoria prodigiosa para el terreno y carisma para mandar mercenarios de lenguas muy distintas. Sin embargo, el destino golpeó temprano. Amílcar cayó en batalla alrededor de 228 a.C. El mando recaía ahora en Asdrúbal el Bello, cuñado del difunto, hábil político que consolidó el dominio púnico fundando Cart Hadasht, Cartago Nova, y firmando un tratado con Roma que fijaba el río Ebro como límite de expansión. Para reforzar alianzas iberas, Asdrúbal habría casado a Aníbal con la princesa Imilce, pero la suerte cambió en 221 a.C. Un esclavo vengativo asesinó al gobernador. Las tropas, fieles al linaje Barca, proclamaron jefe al joven de 25 años. El Senado cartaginés confirmó la elección, aunque entre murmullos de temor ante aquel rayo, significado del apellido en púnico, que ya empezaba a fulgurar. En apenas 2 temporadas, el nuevo comandante sometió a los pueblos del Tajo y del Duero, amplió los arsenales y extendió la red de aliados hasta las estribaciones pirenaicas. Su energía alarmó a Roma. Para contenerlo, los romanos firmaron un pacto de amistad con Sagunto, ciudad próspera situada al sur del Ebro, técnicamente dentro de la zona cartaginesa. Para los púnicos fue una provocación flagrante. Para Roma, un cordón sanitario indispensable. El enfrentamiento era inevitable. El heredero de Amílcar decidió golpear primero. En la primavera de 219 a.C., plantó su campamento ante los muros de Sagunto. Durante 8 meses, las máquinas de asedio martillearon torreones, y los defensores, valientes pero superados, terminaron cediendo entre incendios y muros derruidos. La caída de la ciudad encendió todas las alarmas en la península itálica. El Senado exigió a Cartago la entrega del agresor. La respuesta fue un orgulloso no. Roma declaró la guerra. Comenzaba la Segunda Guerra Púnica. Sin aguardar la invasión latina, el general concibió un plan casi suicida: llevar la guerra al suelo italiano antes de que Roma pudiera reaccionar. Reuniría a sus veteranos hispanos, hispano-cartagineses, númidas y galos, cruzaría los Pirineos, la Galia y los Alpes con caballería y elefantes, y aparecería donde los romanos menos lo esperaran. Para financiar la aventura, fundió lingotes hispanos, para sellar lealtades, prometió botín y gloria. Su juramento infantil estaba a punto de materializarse en la empresa más audaz de la antigüedad. El acto segundo, la conquista, estaba por abrir telón. Sin saberlo, el destino del Mediterráneo pendía de esa columna multilingüe, guiada por un juramento infantil y por una ambición tan vasta como los horizontes que había conquistado su padre, pero ferozmente decidida ahora contra la mismísima República Romana. Corre el año 218 a.C. El general cartaginés sale de Cart Hadasht con 90.000 infantes, 12.000 jinetes y 37 elefantes, decididos a llevar la guerra al corazón de la República. Atravesado el Ebro, doblega a los pueblos celtíberos y recorre la Galia repartiendo oro, promesas y espadas. Con el otoño, trepando por los montes, su caravana entra en los Alpes, sendas heladas, rocas que se desmoronan, tribus hostiles acechando desde riscos invisibles. Mueren millares, se pierden casi todos los paquidermos y hasta el propio caudillo queda tuerto por el hielo, pero tras semanas de martirio, el ejército,
o lo que queda de él, desciende al valle del Po. Roma, incrédula, descubre que el enemigo ha llegado por la ruta que nadie consideraba viable. Los galos locales, ansiosos de venganza contra la urbe, se unen al recién llegado, que reúne de nuevo cerca de 50.000 guerreros. Escipión padre intenta detenerlo a orillas del Tesino. La caballería númida lo barre. Con el consular herido, los restos romanos se refugian tras el Trebia. Allí, en un amanecer glacial de diciembre, el africano provoca a las legiones. Finge retirada, fuerza a los soldados a vadear el río helado sin desayunar, y cuando el enemigo avanza entumecido, lanza una emboscada lateral desde unos juncales. Resultado: desbandada total, un cónsul humillado y la primera gran victoria en suelo itálico. Al año siguiente, el invasor marcha hacia el centro de la península. El cónsul Cayo Flaminio pretende bloquearlo cerca del lago Trasimeno. Con la niebla cubriendo la ribera, la infantería púnica corta la calzada en cabeza mientras tropas ocultas descienden de las colinas. Los legionarios, atrapados entre agua y espadazos, mueren casi sin poder desenvainar. Flaminio perece y ningún testigo romano escapa para contarlo. 2 ejércitos aniquilados en menos de 18 meses. Roma entra en pánico. Los senadores reclutan esclavos, ocultan los tesoros sagrados y nombran dictador a Quinto Fabio Máximo, apodado luego Cunctator, el que retrasa. Él rehúsa la batalla frontal, sigue al africano, quema cosechas y convoyes, obliga a sus hombres a perseguir ovejas invisibles por campiñas calcinadas. La estrategia fabiana desespera tanto al enemigo como a los propios ciudadanos, hambrientos de un golpe decisivo. Así que, en 216 a.C., la República concentra todo lo que le queda, 80.000 infantes y 6.000 jinetes al mando de los cónsules Varo y Paulo. Se citan en la llanura de Canas, junto al río Aufidio. El cartaginés dispone galos e iberos formando un arco convexo que sobresale frente a la línea contraria. Coloca a sus veteranos africanos en los flancos retrasados y confía las alas de caballería a númidas e hispanos curtidos. Los romanos, seguros de su masa, empujan el centro enemigo. El arco se hunde lentamente y los flancos africanos giran como gavilanes, abrazando a la infantería contraria. Al mismo tiempo, la caballería regresa desde la retaguardia, cerrando el anillo. Cuando el polvo se asienta, casi 50.000 romanos, un cónsul incluido, yacen en la llanura. Decenas de senadores se cuentan entre los caídos. Canas se convierte en la enciclopedia viva de la maniobra envolvente. La ruta a la capital queda despejada, pero el vencedor, falto de máquinas de asedio y con soldados exhaustos, decide no avanzar. Confía en que la República, desangrada, pedirá clemencia. Se equivoca. Roma, obstinada, alza nuevas legiones y jura luchar mientras quede un hombre. Empieza entonces una guerra de desgaste. El púnico inverna en Capua, corteja a ciudades del sur, siega a campos enemigos. Fabio lo hostiga sin darle batalla. Cada año pierde aliados y recibe poco apoyo de Cartago, atrapada en sus propias intrigas. Después de Canas, la ofensiva inicial se convierte en resistencia prolongada. El extranjero seguirá otros 12 años en suelo italiano, moviéndose como un lobo acosado pero peligroso. Sueña con refuerzos que nunca llegan y ve cómo el Senado reinventa su ejército, adapta tácticas y recupera territorios ciudad tras ciudad. La brillante conquista se estanca y prepara la transición al inevitable ocaso. Su lugarteniente Majarbal lo reprocha con amargura, recordándole que vencer no basta si el triunfo no se explota. Frase que resonará siglos después en manuales castrenses junto a Canas. Paradigma del cerco perfecto estudiado por todo aspirante a estratega militar. Los años que sucedieron a Canas convirtieron la irresistible ofensiva púnica en un agotador duelo de paciencia. El estratega africano seguía invicto en campo abierto, pero Roma, guiada por Fabio el Titubeante, aprendió a resistir sin ofrecer batalla, incendiando cosechas, hostigando convoyes y levantando legiones nuevas cada temporada. Atrincherado en el sur, el general aún maniobraba con brillo, aunque cada escaramuza le costaba caballos, víveres y reputación. Cartago, atrapada en luchas internas, enviaba socorros simbólicos. Las ciudades itálicas, acosadas por propaganda y castigos ejemplares, desertaban poco a poco. Así, el ejército expedicionario languidecía en Calabria, sostenido por lealtades agotadas y su propio carisma. En Hispania, los hermanos Barca libraban la guerra paralela que mantenía vivo el flujo de plata y reclutas. Allí irrumpió Publio Cornelio Escipión, hijo del cónsul herido junto al Tesino. Con 20 y tantos años y una audacia inusual, tomó Cartago Nova en 209 a.C. Liberó rehenes iberos para atraer aliados, capturó las minas, se ganó la caballería indígena y en 206 derrotó al ejército púnico en Ilipa, aplicando tácticas inversas a las de su enemigo. La derrota cerró la arteria hispana. La República Africana perdió recursos y la posibilidad de mandar refuerzos al veterano que luchaba en Italia. Quedaba una esperanza: Asdrúbal, dispuesto a repetir la hazaña alpina que tantos terrores causó.
En la primavera de 207 a.C., cruzó los Pirineos con un contingente fresco, atravesó la Galia y se adentró en el valle del Metauro. Los cónsules Marco Livio Salinator y Cayo Claudio Nerón, gracias a marchas nocturnas y guías galos, unieron sus fuerzas a espaldas del invasor, lo cercaron y lo aniquilaron. Para pulverizar la moral enemiga, enviaron la cabeza de Asdrúbal al campamento contrario. Al contemplar aquel trofeo macabro, el veterano comprendió que el rescate tan ansiado jamás llegaría. Lejos de rendirse, reunió sus supervivientes y se atrincheró en el Brucio, la agreste punta meridional de la península. El terreno abrupto ofrecía refugio y pastos, pero también lo confinaba a una guerra de emboscadas y saqueos. Mientras él hostigaba convoyes y retenía a las legiones lejos de Roma, la República consolidaba su poder. El Senado, persuadido por el joven Escipión, aceptó trasladar la guerra a África con la esperanza de obligar al veterano a regresar y decidir todo en terreno cartaginés. En 203 a.C., 2 legiones endurecidas y la caballería númida de Masinisa desembarcaron cerca de Útica. El pánico se apoderó de la aristocracia púnica. Mensajeros veloces suplicaron el regreso del guerrero exiliado en Calabria. 16 años después de haber pisado suelo enemigo, el general embarcó a sus veteranos y abandonó Italia. Regresó a su ciudad bajo vítores populares y reproches de los mismos políticos que lo habían dejado sin refuerzos, dispuesto a dar la última batalla para salvar su patria. Antes del choque definitivo, ambos colosos se reunieron en las llanuras de Zama. Las fuentes describen un diálogo cortés, repleto de elogios mutuos y propuestas de paz imposibles. Sin acuerdo, cada uno volvió a su línea. Al amanecer de octubre de 202 a.C., 80 elefantes encabezaron la formación cartaginesa, seguidos por reclutas bisoños y un cuadro de veteranos curtidos. Escipión alineó cohortes experimentadas, intercaló velites para hostigar y confió los flancos a Masinisa, ansioso de venganza. Las trompetas romanas, tan agudas como estridentes, desconcertaron a los paquidermos, que se desviaron y sembraron caos entre su propia infantería. En los laterales, la caballería númida barrió a los jinetes púnicos y se lanzó contra la retaguardia. La línea central resistió con valentía, pero acabó rodeada y aplastada. Por primera vez, el estratega africano perdió una gran batalla campal. Cartago, desnuda de defensas, imploró la paz. El tratado fue implacable: entrega de toda la flota, pago de 10.000 talentos a 30 años, renuncia a territorios de ultramar y prohibición de declarar guerra sin permiso romano. Aún derrotado, el comandante conservaba prestigio popular y fue elegido sufete. Desde el cargo recortó la corrupción aristocrática, alivió impuestos a los humildes y pagó la indemnización antes de plazo para liberar a la ciudad de la tutela romana. Tales reformas alarmaron a las familias poderosas, que lo denunciaron como conspirador ante el Senado de Roma y exigieron su entrega inmediata. Para evitar que su presencia desencadenara una nueva guerra, partió al exilio voluntario en 195 a.C. Se ofreció al rey Antíoco III de Siria, diseñó planes terrestres y artimañas navales, pero la coalición oriental fue derrotada en Magnesia, y la flota seleucida se hundió en Eurimedonte. Convertido otra vez en fugitivo, buscó cobijo en Bitinia bajo Prusias I, donde, según la leyenda, inventó la estratagema de lanzar ánforas repletas de serpientes vivas sobre los barcos enemigos para sembrar terror instantáneo. La República siguió su rastro con paciencia inexorable. Delegados romanos exigieron a Prusias la entrega del antiguo azote italiano. El rey, temeroso de represalias, rodeó la villa donde el exiliado pasaba sus días. Sin deseo de desfilar encadenado en un triunfo romano, el estratega, ya sexagenario, destapó un anillo hueco que ocultaba veneno y bebió el líquido. Testigos afirman que murmuró: «Libero a Roma del miedo que todavía le provoco». Era 183 a.C. Con aquel gesto evitó la humillación y selló su propia leyenda. Su muerte no apagó su nombre, al contrario, multiplicó su fama. Los romanos estudiaron sus campañas y los historiadores, incluso enemigos, lo proclamaron maestro de la estrategia. La envolvente de Canas se convirtió en lección obligatoria para César, Federico el Grande, Napoleón y todos los comandantes que ambicionaron una victoria decisiva. Más de 2000 años después, su historia demuestra que la audacia, la movilidad y la voluntad pueden desafiar imperios aparentemente invencibles. El Rayo Barca, aunque extinguido, sigue iluminando los manuales de guerra. Su ejemplo perdura como advertencia y estímulo para cualquier sociedad que subestime a un líder tenaz y creativo moderno. El Rayo Barca se apagó, pero su leyenda sigue iluminando manuales militares. Si quieres ver cómo otros genios, de Alejandro a Napoleón, aprovecharon sus lecciones, suscríbete ahora y viaja conmigo al siguiente gran momento de la historia.